Buenos días, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por que tenemos este privilegio de poder estudiar su palabra, de poder reunirnos en familia, cada uno en nuestras casas. Vamos a aprovechar ese tiempo de reflexión, vamos a aprovechar ese tiempo en el que estamos concentrados, en el que estamos con una sola mente, puestos en Cristo Jesús. Es un privilegio, es un honor el que pueda hoy pues platicar, podamos compartir la palabra de nuestro Dios por este medio. Es algo inusual, es algo hasta cierto punto sorprendente. Estamos en nuestras casas, por ejemplo, y aquí ya estoy con mi familia y todos me están viendo igual por sus teléfonos. Entonces es algo muy, muy chistoso. Pero vamos a aprovechar el tiempo, vamos a platicar de la palabra. No sé si lo tengan en cuenta, lo tengan en mente, pero yo cada que paso a exponer, hablo sobre motivación, hablo sobre concientizarnos, sobre analizar nuestras vidas, sobre saber cómo estamos delante de nuestro Dios, ponernos a cuentas, de ir siempre al camino de la perfección. Y tal vez por eso, o tal vez por obra también de nuestro Dios, es que, por ejemplo, los cantos que entonamos hace un momento, todos iban enfocados hacia ese mismo fin, hacia el ánimo, hacia la fortaleza, hacia la fe, al tener en cuenta que Jesús está con nosotros, que Él nos está cuidando, que Él nos va a proveer, que Él está siempre de nuestro lado, ayudándonos a salir adelante ante toda adversidad. Entonces, vamos a tener eso en mente, vamos a platicar un poco más, vamos a ver un ejemplo en la palabra de cómo Jesús nos ayuda, de cómo Jesús está siempre con nosotros. Pero antes vamos a iniciar con una oración. Les invito a que inclinen sus rostros y que me acompañen a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le estamos dando gracias por este día tan maravilloso, Señor, por esta mañana tan hermosa en la que estamos reunidos como iglesia, cada uno de los integrantes en sus casas, Señor. Sabemos que tú estás presente en cada uno de nuestras casas, estás junto a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por ello. Te pedimos que en estos momentos en el que vamos a platicar de tu palabra, en el que vamos a aprender un poco más de ti, Señor, que me utilices, Señor, como instrumento, que me utilices como portavoz del mensaje, como portavoz de tus buenas nuevas, que me ayudes a dar el mensaje preciso, el mensaje que quieres que llegue a cada uno de tus hijos, Señor. De igual manera, te pedimos que bendigas a mis hermanos que están escuchando, a mis hermanos que están del otro lado atendiendo a tu mensaje, Señor, que les abras la mente, que les abras el corazón, que tengan la disposición, la voluntad para poder aceptar ese mensaje, para poder captar ese mensaje de sanación, de alivio, de fortaleza que queremos transmitir, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y todo lo pedimos en su nombre. Amén. Vamos a iniciar, les voy a invitar a que abran sus Biblias. Vamos a leer en Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer del 35 al 41. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jesús calma la tempestad. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro,
¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a analizar esta porción de la escritura. Vamos a ir a detalle para comprender a fondo cuál es el mensaje de esta porción. Para empezar, vamos a ponernos en contexto. En estos momentos en el que Jesús pide pasar del otro lado, él está en Capernaum. Él está predicando la palabra, él está sanando enfermos, está haciendo milagros. Les estuvo hablando en parábolas a la gente, a sus discípulos, para que entendieran la palabra de Dios. Y ustedes saben que cuando Jesús sanaba, cuando Jesús estaba en la tierra, pues la gente lo seguía, la gente lo buscaba, se hacían multitudes para seguir a Jesús. Entonces, en todo ese ajetreo, en todo ese movimiento, pues no descansaban. Jesús no descansaba, se la pasaba todo el tiempo predicando, sanando, atendiendo a la gente. Incluso podemos deducir que tal vez ni comían de tan ocupados que estaba nuestro Señor Jesús. Entonces, vemos que Él le pide a los discípulos, vamos del otro lado. Y es que deciden partir como para darse un refrigerio, para darse un descanso. Dice, pasemos al otro lado. Esa fue la instrucción de Jesús. Los discípulos habían escuchado sus parábolas, habían estado atentos al mensaje de Jesús que él estaba impartiendo y obedecieron. Tomaron la barca, despidieron a la gente, llevaron a Jesús y se dispusieron a pasar del otro lado. La distancia de Capernaum hasta el lugar de los Gadarenos, que es a donde se dirigían, tiene más o menos una longitud, una distancia de 20 kilómetros. Para ponerlo más o menos en contexto, podemos decir que es de Playa del Carmen a Cozumel. Más o menos esa era la distancia que ellos iban a atravesar para ir al lugar de los Gadarenos. Y se dispusieron a viajar. ¿Qué podemos aprender de esta parte? Los discípulos obedecieron, tuvieron fidelidad, hicieron caso del mandamiento de Jesús, de la ordenanza de pasar del otro lado, y pues así lo hicieron. El cristiano también debe tener en cuenta siempre lo que Jesús quiere o lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Debemos de aceptar las enseñanzas, debemos de aceptar los mandamientos y tener en nuestra vida la disposición de poder realizarlos. Sabemos que hay mandamientos que están estipulados, los principales, amar a Dios, amar a tu prójimo, pero está en nosotros el decidir llevarlos a cabo. Entonces, vemos aquí que los discípulos lo decidieron hacer. Parecía algo simple, parecía algo sencillo, sin embargo, ellos fueron obedientes. Después dice que ya que iban en el camino, se levantó una gran tormenta de viento. La vida de los cristianos, hermanos, siempre va a estar lleno de turbulencias, lleno de tormentas. Cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a nuestra espiritualidad, de acuerdo a nuestra cercanía con Dios, vamos a pasar tormentas. La tormenta que yo estoy pasando no va a ser la misma, no siempre va a ser la misma que mi hermano esté pasando, que mi prójimo, pero Dios utiliza ese medio para poder tener una balanza. ¿Por qué? Porque nosotros pues nos reunimos cada primer día de la semana, cuando hay servicios entre semana nos reunimos. Por ejemplo, ahora que estamos aislados, que estamos en cuarentena,
Han habido muchos temas, muchas iglesias que exponen la palabra por medio de Facebook, por otras redes sociales. Entonces, estamos en constante aprendizaje, en constante crecimiento con respecto al conocimiento. Pero Jesús no quiere que solamente, o Dios no quiere que solamente nos quedemos con el conocimiento, sino que también lo pongamos en práctica. ¿Y cómo ponemos en práctica todo esto? Pues por medio de nuestras tormentas, por medio de las pruebas. Ahí es cuando aplicamos todo lo que hemos aprendido. Eh, Cristo sabía lo que iba a acontecer, por eso le pidió a sus discípulos que fueran del otro lado. Él quería que sus discípulos fueran probados. Como dijimos al principio, habían estado predicando sobre las parábolas, sobre la semilla de mostaza, habían visto milagros de la sanaciones. Ellos habían visto el poder de Jesús. Y, y si leemos en el versículo 33 y 34 de ahí de Marcos, capítulo 4, le voy a dar lectura para que lo escuchen. Dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, sino que le explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Los discípulos recibían la instrucción, recibían la enseñanza directamente de Jesús. Y Jesús buscaba la manera de poder enseñarles para que puedan entender por medio de parábolas, por medio de circunstancias que ellos vivían día a día. Entonces, él utilizaba esta forma para que los discípulos entendieran cuál era el mensaje que les quería transmitir. Entonces, podemos decir que los discípulos estaban instruidos. Entonces, Jesús les dice: vamos a pasar del otro lado. Es como una especie de examen sorpresa. Ya te explico unos temas. Bueno, vamos a ver si realmente lo aprendiste. Y aquí hay algo muy importante que destacar. El Señor sabía que podían pasar esta prueba. Sabemos que el Señor nos va a poner pruebas que podamos resistir o que podamos vencer, que podamos superar. Y Él le puso esta prueba a sus discípulos porque sabía que lo iban a superar. Igualmente, nosotros cuando estemos pasando una adversidad, tenemos que tener en mente que si la tenemos es porque podemos vencerla. ¿Con quién? Con la ayuda de Jesús. Solos no vamos a poder nunca, siempre con la ayuda de Jesús. Y los discípulos estaban a punto de comprobarlo. Después dice que Jesús, mientras empezaban los vientos, empezó la tormenta, dice que Jesús estaba en la popa durmiendo. ¿Qué nos indica esta parte de la lectura? Nos habla sobre la humanidad de Jesús. Jesús estaba cansado, había caminado, tal vez no había comido, había estado hablando de la palabra, había estado predicando horas a la gente, había estado sanando. En otra parte de la escritura, cuando le tocan el manto, dice que él siente que sale poder de él, ¿no? Entonces, podremos decir que tal vez era agotador para él todo esto. Entonces, como ser humano que vino a la tierra, él se sentía cansado y se fue a dormir. Y noten esto, que a pesar de la turbulencia, a pesar de que las olas entraban, a pesar de que el barco se estaba inundando, él podía dormir tranquilo, podía dormir en paz. ¿Cuántos de nosotros nos acostamos y podemos dormir en paz? Ustedes que están en casa, que están viviendo situaciones, ¿duermen en paz? ¿Pueden dormir tranquilos? ¿O les pasa que luego empiezan a soñar con cosas del trabajo, o tienen pesadillas, o se desvelan, no logran conciliar el sueño durante toda la noche? ¿Por qué creen que sucede esto? Porque no tenemos la plena confianza en nuestro Dios, porque estamos pasando por situaciones que no se las dejamos para que Él las resuelva, porque no oramos, porque no, a lo mejor no leemos su palabra. Si tuviéramos una plena confianza en el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos, podríamos dormir todo el tiempo en paz, todo el tiempo tranquilos. Así como Jesús, en medio de la turbulencia, en medio de
en medio de todo el movimiento del barco, él podía estar tranquilo, durmiendo en paz. ¿Y qué sucedió? Que los discípulos le llaman maestro. ¿No ves que perecemos? Le dice. ¿No tienes cuidado? ¿No ves que perecemos? ¿Por qué creen que hicieron esto los discípulos? Es como tuvieron como una cierta molestia, porque pues estaban sacando el agua, estaban tratando de controlar el barco, estaban asustados, y el Señor tranquilamente durmiendo, ¿no? Entonces como que ellos sintieron cierta molestia de que Él no ayudara o no se preocupara por lo que estaba pasando. Y hay que analizar también ciertos puntos. Imagínense el miedo que tenían, que le reclamaban a Jesús y lo fueron a despertar. Sabemos que ellos eran pescadores, como el apóstol Pedro, y no pescadores primerizos, eran experimentados. Pero ¿qué nos enseña esta parte de la palabra? Primero, que el Señor va a probar tu fe en el ámbito de tu vida cotidiana. Ellos se sentían cómodos en el mar, sabían manejar los barcos, habían pasado tormentas o situaciones difíciles. Ellos estaban cómodos, era vamos a llamarle su hábitat, o sabían manejarse en ese ambiente. Y sin embargo tuvieron miedo y tuvieron que hablar a Jesús, se molestaron con Jesús. Entonces el Señor cuando nos pruebe, nos va a probar en algún lugar, en alguna situación, donde nosotros sintamos que tenemos el control, donde nosotros sintamos que está todo resuelto, que no va a pasar nada. Después dice, las tribulaciones, lo segundo que podemos aprender de esto es que las tribulaciones y pruebas nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar. Yo puedo ser experto en algo, puedo tener conocimiento en algo, pero allí donde yo creo que soy experto, que tengo conocimiento, que lo sé todo o que sé mucho, allí es donde el Señor nos va a probar. Porque creemos que tenemos el control, porque tenemos cierto orgullo o un aire de autosuficiencia, de que no necesito de nadie más. Yo puedo resolverlo, yo puedo con la situación. Pero no, hermanos, cuando tenemos esas pruebas, el Señor ahí nos demuestra que sí necesitamos de Él, que a pesar de que nos sintamos cómodos o que sea nuestro ambiente, que sea vamos a llamarle nuestra profesión, sea nuestra habilidad, allí nos va a probar, allí nos va a utilizar para que nosotros dejemos a un lado el orgullo y lo busquemos a Él. Porque esa es la forma en que Él nos acerca a su trono de gracia, hermanos. El orgullo nos aleja de nuestro Dios. El orgullo nos separa de Cristo. Cuando nosotros aceptamos que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos superar la situación y lo buscamos, en ese momento nosotros nos acercamos a su trono de gracia. En ese momento nosotros aceptamos que Dios puede actuar en nuestras vidas, que Él nos la debe de controlar. Por eso suceden las pruebas. Por eso es que el Señor nos llama de esa manera. No sintamos que Dios no está con nosotros, no sintamos que Dios no nos quiere, por el contrario. Él nos está llamando para que nos acerquemos a Él. Y muchas veces nos pasa como los apóstoles. Se dejan guiar por los sentimientos, por las emociones, y cuando viene la situación, ¿qué podemos sentir? Tristeza, enojo, impotencia, frustración, y nos dejamos llevar por todo eso y nos olvidamos que Cristo nos puede ayudar a resolver la situación. Tenemos que ser racionales, tenemos que tener la palabra de nuestro Dios siempre presente en nuestras vidas, en nuestras mentes, para que podamos discernir en medio de las pruebas cómo pedir la ayuda a Dios, cómo hacer que Jesús nos ayude, o simplemente ponerlo todo en sus manos y dejar que Él actúe. Dejar de pensar que nosotros tenemos la forma de solucionar las cosas, dejar de pensar que nosotros podemos resolverlo.
y ponerlo todo en manos de Jesús. Así vamos a poder dormir tranquilamente y así vamos a acercarnos más a nuestro Dios. Dice, vamos a leer, bueno, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, tuvimos la lectura bíblica. Vamos a leerlo para recordar y tener también en mente esto. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer solamente el versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando estemos en adversidad, cuando estemos en nuestras tormentas, cuando estemos pasando nuestras tormentas. Echar toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, todo lo que no podamos controlar, dejarlo en manos de nuestro Dios. ¿Por qué? Dice el final del versículo, Él tiene cuidado de vosotros. Él nos cuida, hermanos. Él siempre nos está procurando, siempre está buscando la manera de que estemos bien, de que no nos alejemos de Él, que seamos hijos obedientes, hijos buenos, que siempre sigamos en el camino que va hacia Él. Él siempre nos está procurando. Lo único que tenemos que hacer es echar nuestras ansiedades en Él. Dice, cuando Jesús calma la tormenta, les hace una pregunta a los discípulos. Le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí como que viene la retroalimentación, ¿no? ¿Cómo ustedes pueden estar tan preocupados, pueden estar tan desesperados? ¿Cómo es que no demuestran su fe? Que es cuando realmente es donde tiene que ponerse en práctica, cuando vienen las adversidades. Ellos ya sabían de la palabra, ellos ya sabían que Jesús tenía poder, había sanado enfermos. Él tenía poder, lo habían visto. Y aún así, no tuvieron la fe suficiente para tener calma durante la tempestad. Dejaron que los discípulos dejaron que surgiera su lado natural, su lado instintivo de seguridad, de protección. Pero ¿y dónde quedó nuestro Dios? ¿Dónde quedó Jesús? Que había estado con él, que les instruía, les hablaba en parábolas, en privado, dice la palabra. Les decía, les enseñaba. Entonces, aquí el Señor los confronta y le dice, ¿dónde está su fe? ¿Por qué están así amedrentados? Eh, Cuando nosotros estamos en las tormentas, hermanos, debemos tener presente siempre que Jesús está con nosotros, que nos cuida, porque solamente así vamos a poder superarlas y vamos a poder aprender lo que los discípulos aprendieron en ese momento, que la fe es lo único que nos va a ayudar a salir adelante. La fe en Cristo, la fe en Dios, la fe en sus promesas, la fe en su palabra, es lo único. Porque por nosotros solos no vamos a poder. Ellos querían controlar la barca, ellos querían sacar el agua que los estaba inundando, pero no podían. Ellos por sí solos no podían. Y tenían al Señor Jesús. ¿Dónde estaba durmiendo Jesús? Dice en la popa. La popa es la parte trasera del barco. ¿Y qué hay en la parte trasera del barco? Los controles o el timón. El Señor está allí esperando que le busquemos para que Él guíe nuestras vidas, para que Él nos ayude a atravesar ese lago, ese mar que nos lleva hacia la salvación. Él está allí esperando. Es cuestión de que nosotros lo busquemos, lo tenemos allí a la mano. Los discípulos estaban preocupados, estaban con miedo y tenían al Salvador, tenían al Rey de Reyes, tenían al poderoso Dios en su barco y lo llamaron para reclamarle. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en tribulaciones
le reclamamos a Dios, Dios no me escucha, no escucha mis oraciones, no me hace caso, o de qué sirve que yo esté en la iglesia si estoy pasando estas adversidades, si estoy pasando hambre, si no tengo trabajo, si tengo enfermedad, ¿de qué sirve? ¿Dónde está Dios? ¿No que me ama? Dios te ama, Dios te cuida, Dios te provee, pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no lo buscamos. Está en nuestras manos, está ahí esperando que le pidamos dirección, está ahí esperando a que le busquemos para que nos guíe, pero no, queremos enfrentar solo la situación, queremos enfrentar solo la tormenta, las adversidades, y nos olvidamos que tenemos al poderosísimo Dios respaldándonos. Entonces, esa es una lección muy importante que aprendieron los discípulos en ese momento. ¿Qué es lo que buscaba Jesús con todo esto? Sabemos que la tormenta es algo en el que estaban viviendo en ese entonces, fue algo muy perturbador, fue algo muy eh, traumático para ellos, ¿no? Estaban a punto de perder sus vidas. Pero ¿qué es lo que buscaba enseñarle Jesús a sus discípulos? El tener fe. ¿Cómo iban a actuar los discípulos cuando, eh, cuando estuvieran viendo que Jesús iba a ser crucificado? Iban a actuar con miedo, iban a actuar con desesperación, iban a ir a reclamar a alguien, iban a ser imprudentes. Esta era una forma de que Jesús los estaba preparando para afrontar el momento en el que él iba a ser crucificado. Los estaba enseñando a saber cómo actuar. ¿Y cuál es la clave de todo? La fe. La fe en Dios, la fe en Jesús, en que Él tiene el control de todo. Él tiene el control de absolutamente todo en nuestras vidas. Y los discípulos tenían que aprender esa lección y nosotros hoy en día tenemos que aprender también esa lección. Él tiene el control de todo. Cada prueba, cada circunstancia, cada tormenta que vivamos, es porque Jesús nos quiere enseñar algo. Ya antes habían platicado de esto. Cuando venga una prueba tenemos que pensar, ¿qué es lo que quiere Jesús que aprendamos por medio de esto? ¿Qué es lo que quiere Jesús que mejoremos por medio de esta prueba? ¿O qué es lo que quiere Jesús que dejemos de nuestras vidas por medio de esta tormenta? Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser analíticos y ser fríos y pensar bien, más bien ser calculadores y pensar bien qué es lo que Jesús, qué es lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. No hacernos las víctimas, no molestarnos, no preocuparnos y estar en depresión, en estrés. No, eso no es lo que quiere. Él quiere que nos acerquemos a Él, quiere que le busquemos. Ya en la parte final de la lectura, ellos se preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Dice que les vino gran temor. Ya no tenían temor por las olas, por el aire, tenían temor del poder de Dios, de la divinidad de Jesús. Él dio la orden para que el viento cese. Ellos tenían conocimiento de los profetas, cómo los profetas hacían milagros, oraban a Dios y pedían que Dios mandara fuego, que Dios mandara lluvia, que, que Dios ayude a derrotar algún ejército, algún enemigo. Los profetas pedían a Dios. Jesús en ese momento le dio la orden al viento para que cesara. Ahí estaba demostrando su poder como Dios, su autoridad como Dios. Y es algo sorprendente, o sea, ver imagínense en ese lugar, viendo cómo Jesús le pide al viento que cese. Y todo dice que hubo una gran calma. Es un poder incomprensible, increíble, que los discípulos estuvieron de testigos y por eso tuvieron miedo.
Y esa fue otra enseñanza que ellos tuvieron, que estaban con Dios. No era otro profeta. Los fariseos lo confundían o pensaban que era Elías o algún otro profeta que estaba en esos momentos, pero no, era Dios que se hizo carne y vino a este mundo para salvarnos, para darnos una esperanza de vida eterna, para dar su vida a rescate por cada uno de nosotros. Ese fue el Dios que vino a esta tierra. Ese es nuestro Dios a quien servimos. Y no solamente dio su vida, hermanos, sino también permanece con nosotros todo el tiempo. Nos cuida, nos quiere cerca de Él. Entonces debemos estar conscientes de todo lo que sucede en nuestras vidas para no alejarnos, sino por el contrario, aferrarnos más a su amor, aferrarnos más a su palabra, su espíritu, tener más fe. Utilicemos esta historia, utilicemos este mensaje, hermanos, para afrontar las situaciones que estamos viviendo hoy día. Ahorita estamos pasando lo del COVID, pero hay muchas otras cosas, hermanos, en este mundo que afectan la vida de la humanidad. Hay más virus. Estaba leyendo un documental donde no, en Antártida, me parece, donde se están descongelando las capas de hielo. Los científicos encontraron virus muy antiguos, congelados, y lo estaban analizando y no han podido encontrar una cura contra ellos, muy antiguos. Y sabemos que los polos están derritiendo. Van a venir más calamidades, van a venir huracanes, van a venir terremotos, tsunamis, eh, un montón de aflicciones, hermanos. Todo tipo de adversidad que pueda afectar nuestras vidas. Pero nosotros como cristianos debemos estar seguros de que el Señor nos va a cuidar en este mundo. Y que si estamos con Él, aunque muramos, nada nos va a apartar de estar con Él allá en los cielos. Si le somos obedientes, si le somos fieles, si estamos cerca de Él, si lo ponemos como primero en nuestras vidas. Aunque muramos, solamente la muerte va a ser un paso para estar más cerca de Él, para disfrutar de una paz eterna, para disfrutar de una vida sin preocupaciones. Dice en Mateo que no habrá lloro ni crujir de dientes. Entonces, dejemos todas nuestras cargas en Él. Él sabe por qué hace las cosas. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un plan para la humanidad. Sí hay que cuidarnos, sí hay que ser responsables, sí hay que obedecer a nuestras autoridades, pero que el miedo no nos invada, que el miedo no nuble nuestra vista, que la tormenta no nos separe de nuestro Dios. Él está esperando, Él está ahí dispuesto a ayudarnos. Solamente es cuestión de que nosotros le busquemos. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar y para concluir el servicio de esta mañana. Les invito a que inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, estamos dando gracias por estos momentos en el que hemos estudiado tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú estás ahí presente en nuestras vidas, porque tú estás ahí junto a nosotros, estás en nuestros corazones, estás en nuestra mente todo el tiempo, Señor. Te pedimos que así sea, te pedimos que nos sigas procurando, te pedimos que nos sigas amando, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en sus casas o en trabajo, o inclusive en hospitales, Señor. Bendícelos, cuídalos, protégelos. Señor, dale lo que necesitan, ya sea medicina, ya sea fortaleza, ya sea fe, empleo, comida. Señor, tú sabes todo lo que podemos estar pasando, Señor. Te pedimos que nos ayudes a superar las pruebas que estamos pasando. Te pedimos que nos ayudes a recordar que tú estás ahí cerca de nosotros para protegernos, para cuidarnos, Señor. Te damos gracias por ese amor que nos tienes tan grande, tan infinito, Señor,
tan incomprensible. Te pedimos que nos ayudes a estar cerca de ti todo el tiempo, Señor. Te damos gracias por estos momentos en los que podemos compartir tu palabra. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, en la fe, mis hermanos, en mi familia, en la sangre, Señor. Te pido que estés con cada uno de ellos en todas las partes del mundo donde habitan, Señor. Te damos gracias porque nos das estos momentos tan preciosos para tener o recordar que podemos tener esa paz, Señor, para recordar que tú estás ahí para cada uno de nosotros. Señor, todos te pedimos, suplicamos, en el dulce nombre de tu Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, pues les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para compartir con nosotros, para estudiar, para darle honra y gloria a nuestro Dios. Esperemos poder seguir escuchándonos, seguir en contacto y esperemos muy pronto poder vernos nuevamente para saludarnos y abrazarnos y estrecharnos las manos. Dios les bendiga, cuídense y pues seguimos en contacto. Primero Dios, el sábado otra vez con la clase de teología y el domingo siguiente, primero Dios también a las 11 de la mañana, el servicio de oración. Dios les bendiga.